llevaros en esta mañana, amados, al Salmo 40. Como sabéis, hoy tendremos Santa Cena. Quiero llevaros al Salmo 40. Tenemos unos minutos de reflexión. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en el Señor. Bienaventurado, dichoso. Menuda suerte tiene el hombre que puso en el Señor, en Yahvé, su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciase y hablase de ellos, no pueden ser enumerados. Qué hermosas palabras de este salmo, ¿verdad? Esta semana esta frase del versículo 5 me ha tocado mucho. No es posible contarlos. Hay algunas cosas que encuentro en este salmo. En el versículo 1 dice: el Señor se inclinó a mí. Qué hermosa bendición. Porque uno se inclina ante alguien superior. Uno se inclina ante un rey, una reina. Qué hermosa bendición, hermanos. Yo no sé vosotros, por eso dice el versículo 5, no puedo enumerarlos. Pensar que el Rey de Reyes, estáis atendiendo, ¿verdad? El Señor de Señores se ha inclinado a mi miseria. Aunque sea por eso, hermanos, merece la pena dar gloria a Dios. Porque además se ha inclinado ante un muerto. Porque estábamos muertos en pecados, pero en delitos. El Rey de Reyes se inclina ante un delincuente. Qué hermoso el amor de Dios. Como expresa aquella poesía de hace años, y no tengo palabras para poder glorificar tan gran acto de amor por mí. Gran acto de misericordia, desde luego, que el Señor de todo, el dueño de todo, el creador de todo, no solo viniera a mi vida, sino que se inclinase a mí. No vamos a leerlo, lo conocéis, Filipenses 2, 5 al 11, Isaías 53, nos hablan de esa inclinación de Dios hacia nosotros. Pacientemente esperé. Y en el tiempo en el cual Dios tuvo misericordia, quiso mostrar su misericordia, nos llamó. Y yo no tengo palabras, por eso creo que Dios creó la eternidad para que podamos expresar nuestra gratitud. Y esa inclinación de Dios produce un cambio en nosotros. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es curioso porque la desesperación es lo opuesto, es la antítesis de la esperanza. Una persona desesperada no tiene esperanza. Y nosotros tenemos ahora esperanza en Cristo, y que se fastidie Satanás, una esperanza que no avergüenza. Bendito sea el Señor. ¿De dónde me ha sacado el Señor? De mi miseria, de mi desesperación, y puso en mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos. El Señor ha enderezado mis pasos. Bendito sea el Señor.
Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Nuestros pasos estén enderezados porque Jesús es el camino y caminamos en él. Bendito sea Dios. Y puso en mi boca cántico nuevo. Antes estaba desesperado. ¿Qué hay en tu corazón en esta mañana? ¿Cuántas veces vamos a Dios quejándonos? Por supuesto que a Dios tenemos que contar en nuestras cargas, pero ¿cuántas veces vamos al Señor con un cántico nuevo? ¿Cuántas veces le decimos, Señor, gracias? No por una repetición, sino como algo porque no podemos, versículo 5, contar todo lo que Él hace en nosotros. Al dejar venir al Señor a nuestra miseria, Él ha hecho de nosotros, como digo muchas veces, no mejores personas. Dios ha hecho de nosotros nuevas personas. Si alguno está en Cristo, la Escritura no dice si alguno está en Cristo, mejor persona es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ese cambio, dice el versículo 3, se va a ver reflejado en mi vida. No solo afecta a mi interior, sino que afecta a todas las áreas. Versículo 3, la última parte. Verán este cambio muchos y temerán y confiarán en el Señor. El cambio en nuestra vida, permitidme, es como el tos la tos o el sudor, que no se pueden disimular. El cambio en nuestra vida es profundo. Y eso nos lleva a vivir una situación incomparable. Versículo 4. Bienaventurado el hombre, la persona que puso en el Señor su confianza. En un mundo de desdichas, en un mundo de miserias. Esta semana que terminaba ayer, he leído no sé cuántas noticias de miserables que han maltratado a niños. Y me pone especialmente, permitidme, de los nervios. ¿Ves la miseria humana? En nuestra ciudad detuvieron a un sujeto que tenía orden de alejamiento por haber violado a su hija. ¿A qué miseria estamos llegando? En un mundo que vive desesperado, en un mundo que no tiene dicha, tú y yo somos bienaventurados. Hermanos, yo no sé cómo está vuestra cuenta en el banco. No sé cuántas carencias tenéis. Tranquilos que no vamos a hacer ninguna encuesta en esta mañana. Pero estés como estés en esta mañana, tú eres una persona dichosa. Que no te lo quite Satanás de tu corazón. Que no te lo quite Satanás de tu mente. Que no te lo quite. ¿Recordáis cuando el ciego fue sanado? Ya vinieron los religiosos, iba a decir los evangélicos, que quizás. Y él le dijo, tú dime lo que quieras, yo no sé que antes era ciego y ahora veo. Somos nuevas criaturas, afortunadas, porque confiamos en Dios. Es una bendición confiar en Dios. Porque, como expresa el versículo 4, no miramos a nuestro alrededor como modelos válidos. Antes, esos eran nuestros modelos válidos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Antes nuestros modelos eran diferentes. Nuestra vida, como expresa Colosenses 3, 1, 2, nuestra vida es diferente. Y eso finalmente, el versículo 5, nos lleva a una actitud de respuesta. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. ¿Acaso no era suficiente que se inclinase a mí la máquina de bendiciones? Y se pudiera decir así, que está funcionando. No es posible contarlos ante ti. Hermanos, reconoce en esta mañana, cuando vayamos a orar ahora, que eres afortunado. Que Dios te da más de lo que imaginas. Y encima a veces nos quejamos, pidamos perdón. ¿Con qué actitud vamos? No es posible contarlos ante ti. No voy a leer la lista, pero esta semana me puse a hacer una lista de pequeñas y grandes cosas que Dios me da. Algunas aparentemente domésticas, pero que no merezco. Pero hay una que resume todo: soy salvo por la gracia de Dios. Por eso hay un compromiso, que es lo que vamos a participar ahora. Decía el apóstol Pablo que todas las veces que comamos este pan y bebamos, la muerte del Señor anunciamos.
hasta que Él venga, porque Él viene. Tenemos una actitud de compromiso. Si yo anunciar y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. No es posible contarlos ante ti. Yo anunciaré. ¿Estás anunciando el reino de Dios? Perdón, ¿estás viviendo el reino de Dios? A veces hemos creído que el testimonio es hablarle a los demás. Eso es parte. Eso es una mentira, o es una verdad, mejor dicho, a medias. Porque el testimonio es vivirlo para la gloria de Dios. El testimonio no es predicar solamente a las personas, sermonearles. El mejor sermón que verán es tu vida, mi vida. Dios creó el cielo para que estemos con Él. Dios creó el cielo para que podamos alabarle. Y mientras llegamos al cielo, hoy es tiempo de salvación. Hoy es tiempo de anunciarlo. Que el Señor os bendiga. Bueno, buenos días a todos. Espero que se encontréis bien y que yo no os aburra mucho, ahora en esta predicación, ¿vale? Vamos a leer Génesis 35, en principio del 1 al 15, y veremos lo que nos da tiempo. Damos la bienvenida a todo el mundo y también a los que nos escuchan en las redes sociales. También queremos dirigirnos a vosotros. Y dice así, en Génesis 35, del 1 al 15, dice: dijo Dios a Jacob. Seguimos con la vida de Jacob. Una vida que yo diría que Dios lo eligió bien, por cuanto era un poco retorcido, Y Dios, no sé por qué, pero a veces elige personas retorcidas, quizá es su especialidad. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios elige pues libremente, pero la nación de Israel surgió a partir de Jacob, el engañador, el suplantador, el que era un... qué hábil era, ¿verdad?, para el mal. Sin embargo, Dios lo rescató e hizo de él la nación de Israel. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, la ciudad de la luz, y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Qué nombres más bonitos. Y lo digo en serio. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob,
No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob eligió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Bueno, lo que compartimos hoy yo quisiera titularlo: Dios sigue estando con Jacob. Dios sigue estando con Jacob, como sigue estando contigo. El título es Dios sigue estando con Jacob, pero podemos decir también que Dios sigue estando contigo, conmigo. Y saltamos Génesis 34. El día anterior habíamos predicado, que un servidor pudo predicar. Predicamos sobre Génesis 33. Yo salté a propósito Génesis 34 porque nos relata un hecho muy, pero que muy desagradable. La Escritura no escribe cosas milagrosas y bonitas solamente, sino también hechos aberrantes, como es el caso de Génesis 34, la violación de Dina, la única hija de Jacob. Dice que Simón y Leví, por haber violado a su hermana, empleando una estrategia nada noble, pues mataron a los habitantes de Siquem y no quedó ni uno, ni siquiera un niño. Los mataron a todos, en venganza. Y debido a esto, bueno, pues Dios pudo haber abandonado a Jacob, pero yo creo que todavía se compadeció más de él. A todos sus males se añade este. Todo el engaño que había hecho desde el principio fue bien vengado, porque las situaciones que se produjeron después para hablarle a Jacob fueron tremebundas, y una de ellas era esta. Y Dios pudo haber abandonado a Jacob. Mira qué hijos tienes, no has sabido ponerlos en su sitio. Y bueno, pero yo creo que Dios todavía se compadeció más de él. Sabía que estaba en shock, porque Jacob, después de aquello, se quedó en shock. Y eso hizo que Dios siguiera. Yo más que diría que su misericordia extendiendo su gracia. Dios extiende su gracia. Ya de aquella, en el Antiguo Testamento, Dios extendiendo la gracia. La gracia de Dios se manifiesta en las dificultades. Por eso vino en su busca. Jacob no debió haber ido nunca a aquella tierra de Siquem donde se produjo este terrible hecho. Si no hubiera ido allí, a lo mejor no hubiera sucedido esto. No quiso seguir hasta la tierra de sus padres, como en principio era el plan con su hermano Esaú. Por desconfianza hacia su hermano, pues puso tierra de por medio y se quedó en Siquem mientras su hermano avanzaba hacia el sur, a casa de sus padres. Pero si hubiera hecho lo pactado desde un principio, se hubiera evitado el suceso de Dina en Siquem. Y Jacob, en este caso, responde, obedeciendo a Dios. Dios le dijo Dios a Jacob: levántate y sube
a Betel y quédate allí. Y obedece. Manifiesta su fe diciendo que Dios le respondió en su angustia, como vemos más adelante. ¿Dios acaso no nos responde a nosotros en nuestras angustias? Yo creo que sí. Yo por lo menos he visto la ayuda de Dios en multitud de ocasiones. Estuvo con él todo el tiempo. Tal vez Jacob no le viera como cuando pasó en Betel. Dios dice en Betel, la primera vez que estuvo allí, subían, bajaban ángeles por la escalera, Dios estaba al final, y cuando se despierta de aquel sueño de Dios, dice, Dios ha estado aquí y yo no lo sabía. Pero Dios sigue con él, y tal vez él no se da cuenta. ¿Acaso a nosotros no nos pasa lo mismo? Muchas veces no pasa que parece que Dios no está, pero sí está. Dios está con sus ojos puestos en sus hijos. Aquellos que creen en Él son hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, Dios tiene un cuidado especial hacia su pueblo. Y deberíamos, como Jacob, al final de este pasaje que hemos leído hoy, hacer un altar, un alto en el camino para agradecer a Dios por todo lo que había hecho. Y Dios le dice, vete a Betel, nunca quietos. Hermanos, ¿no os pasa a vosotros que en vuestra vida parece que nunca estamos en paz? En que siempre hay algo que nos mueve. Tenemos, es verdad, periodos de paz, pero parece que siempre Dios nos mueve de lugar en lugar. Lugares espirituales, por supuesto, a veces físicos, ¿no? Porque Dios no quiere que nos estanquemos. Por eso nos lleva de un lugar a otro. A veces un disgusto, a veces una cosa que nos sale mal, a veces otra cosa que nos molesta. Dios permite todo eso para que nosotros no nos conformemos a estar quietos y vayamos a Él. Y Dios habló en esta ocasión a Jacob, dijo Dios a Jacob. Jacob, que en este caso dijo Dios a Jacob, en este caso que estaba tan postrado, lleno de temor, lleno de angustia, porque sus hijos habían matado a toda una nación, un pueblo. Estaba extenuado, parecía que no había remedio. Y Dios vino en su ayuda en el momento adecuado. Dios dijo a Jacob, en un momento crítico, y muchas veces Dios en los momentos más críticos es cuando se revela. Fijaos que aquí Dios no se reveló inmediatamente, tardó un tiempo en su vida también. Permitió que fuera atormentado por la tristeza, permitió que fuera atormentado por las preocupaciones excesivas. Como dice Juan Calvino, para que pudiera aprender la paciencia. Y Dios retrasa su consuelo hasta el momento necesario. ¿Por qué Dios no se aparece todos los días, a todas horas, en todo momento, y parece que nos ha abandonado ahí en nuestra angustia, en nuestra necesidad? Pues porque los principios de Dios son así. En Deuteronomio 8:2 le dice al pueblo,
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios se pone en serio con nosotros porque nos ama, porque quiere probarnos, pero porque para fastidiarnos no. Saber lo que hay en nuestro corazón. ¿Es que acaso Él no sabe lo que hay en tu corazón? Por supuesto que sí, pero ¿tú sabes lo que hay en tu corazón? Para saber lo que había en tu corazón, es decir, tú, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, fijaos, tener hambre, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, Dios a veces nos pone en necesidad. ¿Por qué? Para que le busquemos. Y te sustentó con maná, comida muy rara, digo yo, explicando el pasaje. Te sustentó con maná, una comida muy rara, que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que, fijaos, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Es decir, Dios podía hacerte feliz eternamente, sin que ningún contratiempo te pasara, pero no aprenderías que no solo de pan se vive, no solo de un trabajo se vive, no solo de una situación agradable se vive, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre y la mujer. Ciertamente la condición de Jacob era muy, pero que muy miserable, porque todos, por todos lados, podían estar tan enfadados con él que estaría rodeado de tanta muerte como naciones vecinas había. Y Jacob, que era muy listo, yo creo que una persona superdotada, no era tan estúpido como para no ser consciente de su peligro. Sabía que el suceso de venganza y liquidación del pueblo de Siquem por parte de los hijos de Jacob él sabía que iba a traer consecuencias, pero que muy graves, y estaba, yo creo que muerto de miedo. Por eso Dios le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. Porque Dios no lo abandonó, y en el momento justo va y le habla, y Dios permitió que Jacob fuese atormentado por las preocupaciones, atormentado por los problemas, hasta que en una especie de resurrección, de vuelta a la vida, lo restauró como alguien que estaba ya medio muerto. Y podemos leer este pasaje, podemos leer otros, pero en ellos descubriremos que Dios está ahí velando por nuestra salvación. ¿Creéis que no? Dios está ahí velando por tu salvación. Incluso cuando parece que todo está más abandonado, Dios aún ahí sigue al pie del cañón, como se dice coloquialmente. Y Dios, aquí en este pasaje no nos dice cuánto tiempo estuvo Jacob en ansiedad, pero
podemos pensar que el hombre estaba, de hecho, cuando Dios le da la bendición a sus hijos, este suceso se nota que lo ha marcado mucho, como veremos si Dios nos lo permite en otra ocasión. Estaba tremendamente tocado, quizá hasta desesperado, pensando que Dios, que ya no estaba y que no valía la pena seguir adelante. Y Dios habló. Hermano y hermana, yo no creo que Dios nos hable, pero sí nos hace entender muchas veces. Qué bendición cuando Dios nos hace entender. Qué paz, qué sensación de tranquilidad, qué sensación de estar en un colchón. Y porque Dios pues no lo cambió todo milagrosamente, lo llevó como llevó a aquel siervo en Hechos de los Apóstoles de Samaria a medio del desierto. Pudo haberlo hecho. Lo sacaba ya de todo peligro. ¿Y por qué no extendió su mano sin decir nada y pues parar a todo el mundo que estaba queriendo matar a Jacob? Porque sin duda los pueblos de alrededor, contagiados unos con otros y aliados, podían haber matado y aniquilado a Jacob. Eran muy pocos ellos en comparación con todas las naciones. Y esto nos enseña que la misión principal, como la de Jacob en nuestra vida, es depender de la palabra de Dios. No de las circunstancias, no de lo que nos digan otros, sino de la palabra de Dios. Y no dudemos que a través de aflicciones es como Dios se va a manifestar. Y otra razón de la voz de Dios fue que para que Jacob se diera cuenta no solo que era su libertador, sino que pudiera ver en el futuro todo lo que sucedería después. No sé si os pasa a vosotros, a mí me ha pasado de pasar una prueba y decir, ¿por qué no fui tan tonto? ¿Por qué fui tan tonto? De no aferrarme más a aquella palabra que Dios me había dicho. En el futuro voy a hacerlo todavía con más diligencia. No sé si os ha pasado, a mí sí. Porque podemos ver en nuestro corazón que somos lentos en comprender. Cosas que nos pasan en la vida no las comprendemos. A veces no, porque los hombres y las mujeres por naturaleza somos ciegos para ver la realidad en toda su perspectiva. Somos ciegos para ver las cosas de Dios. La mera experiencia no nos basta para atestiguar el favor de Dios hacia nosotros, a menos que haya una palabra que nos dé esa paz, esa fe que necesitamos. Y Dios saca a Jacob de aquel lugar y Dios lo saca de su zona de seguridad. Yo me imagino que a Jacob le daría pánico seguir avanzando en el camino, encontrarse con la posibilidad de que surgieran aquellos pueblos y vinieran a por él y lo liquidaran. Dios lo saca de su zona de seguridad. Algunos le llaman zona de confort. Lo saca de su zona de seguridad. Dios nos saca muchas veces
de nuestras zonas de seguridad, como se ha dicho aquí en varias ocasiones. Señor, dice Jacob, me ordenas subir, pero subir no, más bien bajar, porque era hacia el sur. Pero todos los caminos están cerrados. Mis hijos han creado tal ambiente que contra mí todo pueblo y nación se quiere levantar. No me atrevo a mover un dedo. ¿Qué será de mí si comienza a mover mi campamento contra esa multitud tan grande? No quiero provocar nuevas enemistades contra mí con lo que yo hago. Dios sigue probando a Jacob de la manera más completa. Yo no sé a vosotros, pero a veces nos meten en unas situaciones, Dios, que dices, o avanzo, pero... Ay, Dios mío, qué miedo. Le recuerda que Él es el mismo y le dice que haga, cuando llegue a Betel, un altar. Le está diciendo, vas a llegar a Betel. A pesar de que los pueblos están contra ti, vas a llegar a Betel. Y cuando llegues allí, haz un altar. Y entonces Jacob reacciona, fijaos lo que hace el temor de Dios. Le dice a su pueblo, dejad todos los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ay, amigo, cuando estamos en apuros, bien que andamos finos, Jacob se había descuidado, su familia había permitido que su esposa Raquel llevase los ídolos de su padre en medio de sus pertenencias, como si aquellos dioses pues fueran a hacerle bien. En el fondo era una supersticiosa. No vaya a ser que Dios nos falle, entonces estos ídolos a lo mejor. Y en nuestras vidas a veces permitimos cosas que están ahí, pero amigo, cuando se nos aprieta, ¿me entendéis, verdad? ¿Cómo cambiamos? O cómo nos movemos. Ya no queremos quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros, por favor. Limpiaos, mudad vuestros vestidos. ¿Qué pasa? ¿Que el vestido le va a cambiar algo? Se describe la pronta obediencia de Jacob. Cuando escuchó la voz de Dios, amigo, y ante aquellas circunstancias tan peligrosas, dijo, mira, aquí no puedo andarme con bromas. No puedo andarme con bromas. Y no discutió consigo mismo. No dejó de escuchar la voz de Dios, sino que se preparó para su viaje. Mira, ya que tenéis ídolos entre nosotros, vamos a sacarlos. Vamos a sacarlos, porque no vaya a ser que Dios, aún por encima, nos abandone y nos haga daño. Ay, amigo. Y a veces deseamos que Dios nos sea propicio, pero seguimos con cosas como antes. Por eso que a Dios lo he pensado muchas veces y estos días más. ¿Con qué seriedad tenemos que tomar a Dios? No podemos tomar a Dios como si fuera, yo qué sé,
un colega, o cualquier cosa que vivamos, y después, gracias, gloria a Dios, aleluya, alabado seas Dios, ¿no? Y ala, ¿con qué seriedad lo tenemos que tratar, ¿no? Es el mismo principio que cuando iban a tomar la tierra prometida, Dios les dijo que se limpiaran de todos los ídolos, de todas las cosas malas que tuvieran. Se produce un proceso de santificación. Santificación no es ñoñería, santificación es apartarse de toda especie de mal, todo lo malo que tengamos en nuestra vida. Si soy un mentiroso, tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sea santo, y santo significa sin mancha, y santo significa separado del mal. Es una mentirijilla porra, porque Dios tiene la vista puesta sobre nosotros. Yo creo que toda la señal de un auténtico creyente es que quiere cambiar. Yo no sé si tú quieres cambiar o no quieres cambiar. A mí hay cosas en mi vida que no me dejan tranquilo, y que quiero cambiar. ¿Por qué? Pues porque sé que a Dios no le agrada. Y porque sé que Dios se puede enfadar conmigo. Y porque Dios no es una broma. Y porque Dios es santo y porque debemos tenerle temor santo. No os habla don perfecto, os habla una persona con muchos defectos que está buscando a Dios para que algunas cosas que ve en su vida, que son incluso horrorosas, sean cambiadas. Amén. No os puedo hablar como aquel que está de vuelta de todo, como se dice hoy en día, está sobrado. No, alguien pecador, alguien que viene, como se dijo en otras ocasiones aquí, al hospital de la fe. Esta iglesia es un hospital. A ella vienen ¿quiénes? Los enfermos del alma. Si nosotros nos creyéramos gente intachable, no vendríamos aquí. Porque queremos venir precisamente porque queremos cambiar. Porque queremos que Dios nos anime con sus palabras a cambiar. Amén. Y por eso le dice, mudad vuestros vestidos. ¿Qué pasa? Que el vestido... Estamos en medio del desierto, Jacob, estamos en tierra inhóspita. Estamos en una tierra que no es para andarse con bromas. Yo llevo el vestido que puedo. Pero Dios le dice, mudad vuestros vestidos. Nos recuerda que nosotros nos debemos revestir del hombre y la mujer nuevo. Que nuestros vestidos, entre comillas, espirituales, tienen que cambiar. Que no podemos seguir igual. Y les dice, le dice que se quiten sus adornos. No sé dónde lo dice exactamente, pero es decir, aquellos adornos eran un poco idolatría, ¿no? Dios quiere, por lo tanto, que su gloria sea limpia en nuestros corazones. Por supuesto que vamos a arrastrar toda la vida
problemas, dificultades con nosotros mismos, con nuestro carácter, con pecados que a veces nos llevarán toda la vida a luchar contra ellos. Pero eso no quiere decir que la diferencia del cristiano es que, aparte de querer cambiar, lucha toda su vida, lucha por querer cambiar. No quiere estar igual que antes. ¿No es verdad? Por lo tanto, no debemos desanimarnos en este proceso. Porque, ya os digo, vamos a luchar, pero toda nuestra vida. No va a ser un día, no, todos los días luchando. Hay periodos de descanso, pero no notáis todos los días una lucha por manteneros en la fe. ¿Por qué? Porque es parte del proceso del cristiano. Y Jacob pues decide obedecer a Dios. Y dice, y el terror de Dios estaba sobre las ciudades. Voy a intentar ser breve y acabar ya. El terror de Dios estaba sobre las ciudades. Fijaos, Dios sabía lo que estaba pensando Jacob, el miedo que tenía, las circunstancias que había levantado, y sin embargo dice que el terror de Dios estaba sobre las ciudades. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto, de tal forma que no le iban a tocar un pelo. Dios hizo que los pueblos de alrededor se quedaran paralizados de temor. Y fue quien, Jacob, no, fue Dios. Dios que puso el terror, además dice el terror de Dios estaba sobre las ciudades. Fijaos, Dios extiende su gracia, Dios sigue cuidando. Por eso titulo Dios sigue estando con Jacob, como sigue estando contigo y conmigo. Amén. Y otro día seguiremos hablando, tal vez, seguramente, de este capítulo de Génesis 35, que es bien largo, pero que también tiene sustancia. Amén. Yo creo que podemos sacar de él principios de Dios de bendición para todos. Amén. La palabra de Dios es rica y eficaz. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Jesús, porque tu palabra nos da vida, tu palabra nos orienta, tu palabra nos hace no desfallecer. Gracias por las veces en que tú nos has hecho entender de la forma en que tú consideras oportuna, y pedimos que esta palabra se siembre en nuestro corazón y pueda servir para que principios de ella puedan ser aplicados a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.